Buenas, buenas. Bueno, bienvenidos de vuelta a otra entrevista testimonio. Hoy estamos acá enfrente con Pifu. Pifu es una persona con la que yo empecé a trabajar no hace muchísimo tiempo, pero que con ella me di cuenta que el servicio mío iba mucho más allá que solamente comunicación, porque entendí que Pifu empezó a necesitar como más consejos en otras cosas. Ahora Pifu igual les va a poder comentar un poquito más, pero como para introducirlo. eh, y yo me di cuenta que disfrutaba mucho más las charlas con ella que con otros clientes y mucho gracias a eso fue que yo quise lanzarme a poder ayudar a otras personas como Pifu a que puedan conseguir los mismos resultados. Em, Pifu, bienvenida. Lo que quiero que primero Gracias. digas es tu nombre, que cuentes un poquito sobre vos, cuántos años tenés, o si querés no digas cuántos años tenés, de dónde sos y a qué te dedicas. Bien, bueno, soy Estefanía Celasek, me dicen Pifu. Eh, en este momento me dedico a coachear emprendedoras holísticas para que puedan expandir sus negocios de manera digital. Tengo un programa que se llama La Mentoría para Coaches Holísticas, donde, bueno, les enseño cómo poder integrar todas sus terapias, dones, talentos para poder crear un servicio estrella, para poder posicionarse como referentes y aprender un montón de herramientas digitales, de negocios digitales. De todas formas, soy terapeuta, soy yogi, soy bailarina, aunque ya no ejerzo, y mi edad, bueno, ya me olvidé, no, mentira, tengo 37 años. Perfecto, Dos perfecto. chicos, vivo en Córdoba, Ahí cambié mi va. estilo de vida de la ciudad a las sierras. Y Contanos bueno, un poquito de eso. ¿Cómo fue ese cambio que te fuiste a vivir a Córdoba? Porque era el estilo de vida, digamos, que querías, y el negocio fue sí, lo que te lo permitió también, ¿o no? exactamente. Hace muchos años que bueno, con mi compañero nos conocimos de viaje, de mochileros, hace más de 12 años y sin embargo después como que la ciudad nos chupó los hijos, la responsabilidad y en cuarentena ahí como que retomamos la idea de volver a vivir a un entorno natural. Y igualmente desde el 2020 trabajé en mi negocio para que también eso me lo permita, para poder escalar en facturación, para poder también no depender, digamos, de la presencialidad, digitalizar todos mis servicios. Y bueno, el año pasado, en el 2022, pudimos hacer la gran mudanza y nada. Y hoy como que mi propósito personal tiene que ver con eso, con el alinear mi negocio a mi estilo de vida y poder seguir ayudando a más personas a que crezcan, a que también puedan hacer lo mismo, ¿no? Como Espectacular. inspirarlas. Es buenísimo eso porque no hay nada más lindo que poder ayudar a personas a transitar el mismo camino que vos ya transitaste. Eso me Sí, parece fuertísimo, porque primero es como la evidencia más clara, la tengo enfrente de mis ojos. Estoy contratando a la evidencia, básicamente. Y encima también da como mucho placer para quien la da, para vos, en tu caso, el sí, poder decir, bueno, escuchá, estos fueron los pasos que yo hice, me funcionaron, quiero que hagas lo mismo. O sí. sea, yo también tengo la evidencia de que esto fue lo que funcionó y es lo que te voy a ofrecer a vos. ¿Entendés? Y está buenísimo, la verdad que está genial. Qué tremendo hacer un cambio de vida de ciudad a sierras, me parece una locura. No lo sé, porque yo vivo en ciudad, pero debe ser una Sí. locura, la verdad. Es una locura. Es una locura Qué bueno. todo. Es un cambio muy, muy grande, un cambio de piel absoluto. Pero bueno, es Tremendo. Y hermoso. de hecho hay muchas ideas tuyas que hasta se inspiran con vos, que dicen yo quiero tener tu vida, ¿o no? Yo también quiero Claro. irme a vivir a las sierras. Sí. Y parte de mi mensaje también empezó a elevarse con mi cambio, ¿no? El poder haber encarnado Ah, este mirá. cambio fue como muy, muy inspirador para mí, más allá de mis seguidoras o mis alumnas, como que el decir, che, quiero esto para más seres humanos, como que me motiva ver las Sí. sierras, ahora tengo la ventana y me da el solcito que está asomándose de la sierra, es como, Claro, es un eh, regalo. sí, es un regalo, sí, Tremendo. sí, sí, Con Pifu estamos trabajando, no estamos, estamos como a la mitad de lanzar justo la parte del BSL, estamos trabajando en su activo de venta, trabajando en su contenido, ya su contenido lo empezamos hace 2 meses, pero más allá de eso, Pifu, yo quiero que me cuentes, teniendo en cuenta esto, en el estado en el que estamos, porque ¿qué pasa? Ya estamos acá y Pifu ya me dijo que empezó a ver como resultados.
de su parte, en su trabajo, en su día a día, en el contenido y demás. Entonces, Pifu, quiero que nos cuentes un poquito cuál era el problema que tenías antes de trabajar conmigo, antes de trabajar conmigo. Bueno, a ver, empecé a hacer el cuello de botella. La comunicación sobre todo fue Sí, como mi negocio empezó a crecer mucho, a demandar mucho. Yo priorizo mucho el contacto con mis alumnos, con mis clientes. Y obviamente entiendo que la comunicación como digo yo, no, el puente entre mi servicio y la gente que lo necesita. Y empecé a descuidarlo por falta de tiempo, por falta de foco, por falta a veces también de energía, ¿no? O sea, la comunicación para mí es fundamental. De hecho, es algo que yo siempre enseño, ¿no? Y era muy loco porque empecé a enseñar algo que yo no estaba haciendo para mi propio claro, negocio. literal. eh, y ahí fue cuando, claro, cuando dije, bueno, me parece que está bueno Sí, delegar algo que yo ya sé hacer, porque no es que yo no sabía crear contenido, yo sabía cuál era el mensaje, sabía lo que quería, pero no estaba teniendo ni tiempo ni energía. Y la verdad bueno, cuando te contacté, el diferencial, por lo menos que yo sentí y que después se fue desarrollando, fue primero a nivel un poco más estético, ¿no? Me parecía que no, o sea, el nivel de tenías referencia de profesionalidad clientes que, míos, ¿no? claro, yo veía, sí, veía tus videos, veía otros clientes ¿A y quién, por me ejemplo, te gustaba mucho. acordás? Y bueno, Mariano es A ver, uno de en los Pleno que Emprendo. yo también, a Marian de Pleno Emprendo, yo también trabajé con él. Y Claro, entonces yo soy bastante, me gusta que se vea lindo. Yo digo como que si bien está no hay que buenísimo. entrar en la obsesión de la estética, pero sí me parece que la primera impresión a la hora de que uno ve el contenido y ve algo profesional, de buena calidad, Sí, siento que quieras o no, entra por los ojos, ¿no? Por lo menos sí, sí, la sí. primera impresión. Es como cuando conoces a alguien. Sí, 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 Como que, bueno, la literal. primera impresión entra por los ojos y para mí esa primera impresión tiene que estar sobre todo alineada a mi esencia. Y Espectacular. por eso trabajo mucho en los colores, trabajo mucho en el mensaje y eso ya de entrada me gustó. Eh, y después, bueno, y obviamente la velocidad a la que laburan me llamó mucho la atención. Esto ya más cuando empezamos a trabajar fue como, wow, o sea, yo pensé que iba a llevar mucho más tiempo y me gusta esto de ya como en el recorrido ir modificando o perfeccionando, El no tener a alguien que te esperar. acompañe con el contenido también, ¿no? Sí, sí, sí. Como, Sí, a no mí me re esperar a que divirtió todo que, como, ¿cómo decir? no, Decime, decime, decime. no esperar a que todo esté Mm, perfecto para lanzar. Fue como, bueno, listo, hagamos Reels, pam, 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 y sí, ahí uno empieza a mí, y eso me gusta porque también es mi manera de trabajar. Como de, bueno, o sea, vayamos trabajando sobre lo construido. sí, me acuerdo que a mí me resultó mucha gracia que vos entraste a trabajar conmigo creyendo que tenías tantas publicaciones por semana y yo después te dije, no, Pichu, tenemos Ah, más. sí, Y dijiste, ay, que sí, te sí. quería, buenísimo, tenemos más. Y aún así pudimos como abastecer todo lo que, tanto vos, que en realidad el mayor desafío es de tu parte, porque nosotros, o sea, nosotros trabajamos 2 editoras hoy en la agencia que tienen que hacer todos los videos, o sea, rápidos, ¿ok? Pero tu Sí, desafío de vos poder grabar 5 videos por semana, que estás haciendo hoy, es un desafío si estabas haciendo menos antes. Y esto que sí, mencionás yo del perfeccionismo, justo Guido Redondo, si van a otra entrevista que está por acá, la de Negocio Redondo, él mencionaba que incluso habían publicaciones que él se pone a verlas hoy y decía, yo esto capaz no lo hubiese subido, pero me gustó que lo suban igual, ¿entendés? sí, Me gusta que esté ahí publicado, porque yo no lo hubiese subido si hubiese estado en mi responsabilidad de darle a publicar, ¿entendés? sí, Pero por temas de es inseguridad, verdad. no porque había algo mal escrito, porque se expresaba algo mal, por algo que no sabía, no lo hubiese subido. Entonces, tener a alguien que haga eso por vos, creo que es re valioso, ¿no? Sí, sí, sí. No, no me lo había puesto a pensar, pero es verdad. Cuando uno genera su propia comunicación, su propio contenido y es siempre autogestivo,
da más mucho. Sí, tiempo, tal porque cual. duda más, porque en cambio, lo hace otro, o yo veo los videos que hacen ustedes y es como, me encanta. O Sí, sea, porque capaz que si lo hubiera hecho yo y hubiera pensado y dudado el diseño, la letra, qué sé yo. Y eso es verdad. Y también, a ver, yo soy muy espontánea y me gusta también generar contenido espontáneo. claro. eh, pero bueno, en los momentos en donde por ahí no está la energía, el ánimo, la inspiración, saber que yo ya puedo descansar en el contenido que estamos generando juntos, eh, está bueno, está bueno. Yo Está genial, me está siento genial. cómoda. Y esto también, bueno, hago referencia, porque ya tuve entrevistas también con Flor Ducos, por ejemplo. Flor mencionaba mucho de este puente, que es tal cual así, es. La comunicación es el puente entre tus clientes y el servicio. En la comunicación Sí, vos vas a dar evidencia a todos los pasos que hay entre el punto A de tu cliente y el punto B, es decir, el lugar deseado al cual tu cliente quiere llegar. Y si no tenés la sí, comunicación, tu cliente no va a saber eso, y si no sabe eso, no te va a pagar nunca. Y sí, menos te va a pagar más caro si quieres aumentar los precios, ¿entendés? O sea, tal tenés que cual. estar constantemente, y ni hablar la confianza, porque el que te vean a vos en historias, que vos sos una persona súper activa en historias, que vos les puedas Sí. contar que estás yendo a tu sesión de jogging, o que estás yendo a grabar reels al río, o que viene tu mamá a visitarte y la grabás, es como, ah, listo, la reconozco a Pifu, le voy a comprar a Ujú, ella, porque es como mi amiga, o sea, la vengo siguiendo a ella, no le voy a comprar a otra sí, persona, ¿entendés? Resueno con sí, ella, se fue a mudar a Córdoba, me quiero mudar a Mendoza, quiero tener una vida similar, la voy a seguir a ella y a nadie más. Y cuando Pifu me diga sí. que me cobra tanta plata, se la voy a pagar, porque es la única opción que tengo, ¿entendés? Sí, Entonces, sí, sí, nada, sí. eso, está genial lo que le mencionaste. Em, Eh, y ya dijiste, no, y bueno, me gusta, sí, 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 decime, decime, a ver. y me gusta mucho esta parte también de cómo ir desarrollando también, encontrándome yo misma también con la comunicación, de cómo quiero que llegue el mensaje o cómo hablar, y también la flexibilidad, ¿no? O sea, a mí a veces me pasa que por ahí los guiones que me mandan, en el momento que los leo, me gustan, y después a la hora de decirlo, como que bueno, me Claro, siento un poco raro, trato de adaptarlo a mis palabras, eh, pero bueno, esa flexibilidad está buena. A mí me gusta sentirme como que no tengo que seguir el guión al pie de la letra, sino que bueno, es el concepto, es así y vamos trabajando en cómo lo puedo decir a la par también. Eso está sí, bueno. sí. Bueno, justo en eso que te acabas de mencionar, ya de paso te cuento a vos, tipo Pifu, como si estuviésemos charlando, es algo que estamos mejorando, el tema de los guiones. El día de mañana capaz que va a ser un poco más como una guía al guión, porque siempre vamos a caer en que el profesional lo va a decir con sus propias palabras, y está bien que así sea, pero Sí, capaz una guía en los hooks, que son como las primeras oraciones de los guiones, que tengan como cierta tonalidad o cierta claro. agresividad que nosotros te vamos a Ujú. dar para que vos tengas siempre a mano para cuando grabes, ¿entendés? Y que la Está bueno. información sea tuya, siempre obviamente acotada, como siempre decimos, no irnos mucho por las ramas, pero bueno, capaz tema para que hablemos en Ujú. otro momento, ¿ok? Está bueno. No, 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 sí, sí, igual entiendo. Está bueno. Bueno, ¿por qué elegiste trabajar conmigo antes que respecto a otra persona? Medio como que ya lo mencionaste por un tema de estética, por un tema de referencias, pero si quieres agregar algo más, te doy lugar. Eh, sí, bueno, a ver, creo que otra opción que yo tenía era simplemente que alguien me haga el reciclado de los vivos que yo ya venía haciendo, que yo ya venía haciendo conmigo, ¿no? Pero no, era como, o sea, a mí me gusta como que lo nuevo, que se vean cosas nuevas, que se vean paisajes nuevos, o sea, y que cuando yo reciclaba los vivos, siempre quizás la escenografía era la misma, el plano era el mismo, Mm, o sea, como que no tenía este hook, no tenía este gancho, era simplemente un concepto que había dicho en algún vivo que estaba bueno. eh, y después, a ver, me ha pasado de delegar la comunicación en otros negocios que he tenido y nunca me he sentido cómoda por esto mismo. Primero por sentir que delegar el otro lo va a hacer mejor que yo y a la hora de verlo quizás la verdad que no tenía nada que ver con mi mensaje y siento que con vos podemos trabajar la comunicación y si bien obviamente requiere de mi tiempo, se hace mucho más poderosa y efectiva que simplemente delegarlo
y decir, bueno, ya está, porque hay muchas veces que siento que la gente quiere delegar la comunicación porque no les gusta o no quieren saber nada, y no, me parece que es importante esto de que el dueño del negocio se involucre en el cien por mensaje, ciento en lo que tiene para cien por comunicar. ciento Me encanta que estoy Eh, hablando con vos y hay un montón de patrones que realmente se repiten. ¿Con quién fue que hablé esto? Creo que con Guido también. No, con Marina Lema. Bueno, con todos en realidad, porque todas las personas con las que yo trabajo suelen ser personas que antes ya venían comunicando, ¿entendés? Y que pasen por ese proceso previo a delegar. Ya no me acuerdo quién me lo había dicho, pero me decía mi cliente que yo necesité pasar por el proceso de comunicar para darme cuenta qué es lo que quería delegar, ¿entendés? Y claro, eso es sí, súper necesario. Si vos estás en cero, no me contrates. Si vos estás acá viendo este video claro, y estás en cero, tal este cual, programa no es para vos. tal Simple, cual, anda a buscar, anda a empezar a comunicar por tu cuenta. Si querés seguirme, sí, fíjate todo lo que yo comunico en mi Instagram. Empieza a comunicar sí, y cuando ya entiendas qué es comunicar y claro, quieras mejorarlo, ahí sí volvé a ver estos videos. Pero porque si no, es realmente, estamos en... No, no puedo hacer magia yo, no puedo comunicar algo que estaba en cero. Es como, claro, el tal trabajo es cual. mucho mayor y los resultados van a ser menores. ¿Entendés? Ujú. El trabajo es mayor y los resultados van a ser menores. Corta la bocha. Entonces, eso que decís es re importante, Pifu. Bien ahí que lo mencionaste. Sí, 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 para mí, o sea, tiene que venir alguien que ya esté comunicando, que Sí, sepa que igualmente con vos tengo el apoyo, ¿no? De mejorar y de trabajarlo y de pulirlo. También otra cosa que me gusta, ¿no? Bueno, esto de poder trabajar también no solo en el reel, por decirlo, que hay mucho sí, más atrás de la comunicación, que tiene que ver la estrategia del negocio, eh, que bueno, yo ya vengo trabajando con muchos mentores sí, sí, y sí. quizás en este momento, como hablamos recién, necesito como un coequiper, ¿no? Alguien Sí, que bueno, que te apuntale, pero que sin embargo, lo que yo siento con vos, Fe, es que me entendés, o sea, claro. entendés que quizás hay cosas que por ahí no tengo ganas de hacer o lo que Sí, sí, sea, sí, sí. y trabajas o para incentivarme a que crezca de tal manera, o simplemente decir, bueno, dale, vamos por esto y me entendés y sos súper flexible y Sí. empático, sobre todo, que para mí eso es importante a la hora de trabajar con alguien, Es que que, ¿sabes qué pasa? simplemente delegar. Este proceso de comunicar depende muchísimo de que sea sostenible en el tiempo. Y si yo a vos no Claro. te entiendo, estoy seguro que no va a ser sostenible en el tiempo. ¿Entendés? Y que sea sostenible es mucho más importante que un montón de cosas que capaz que yo por no entenderte podríamos perder. ¿Entendés? Ujú. Entonces, el que sea sostenible, el que yo te entienda, primero hace que yo pueda resolver mejor tus problemas, que yo me sienta más cómodo también trabajando con vos porque realmente te entiendo y no es que simplemente te cobro y ya fue y después vemos qué pasa. No, mi intención es entenderte y darte resultados, porque me gusta comprometerme así. Y Claro, la parte fundamental es entenderte. Si yo no te entiendo, no puedo hacer nada de eso. Es así de simple. Em, Eso, genial. sí, sí, tal cual. Así Pifu, que bueno, ¿qué cosa sí. particular sobre lo que trabajamos sentís que te súper ayudó y por qué pensás que te ayudó? Uy, un montón, pero así yendo como de lo más chiquito a lo más grande, sentirme como, sentir que delego la comunicación en alguien que entendió el mensaje, eso obviamente me da paz. Sí, sí, Como sí. que realmente es algo que no me preocupa, ¿no? Y aparte la metodología que logramos, ¿no? Esto de, bueno, pum, te mando el guión, lo grabo, te lo subo, es como tan fluido que realmente no me requiere pensar tanto y está muy bueno. Me dio mucha, eso, ¿no? Mucha paz, mucho relajo de alguna manera. Em, y después, eso siento que me ayuda mucho en el día a día, Sí, por cómo yo vuelvo a esto, ¿no? Por cómo yo me quiero sentir con mi negocio, que no sea algo que me pese, que me genere estrés y no, al contrario, que bueno, que me apoye para poder
sostenerme en sentirme bien. Sí, Y sí, sí. después, no, y en esto quizás más macro, más grande, ¿no? En las decisiones que voy tomando en mi negocio, el sentir que también, si bien nosotros trabajamos la comunicación, también podemos charlar un poco de cada paso que yo voy dando en mi negocio, que esté acompañado, por ejemplo, ahora yo tengo ganas de hacer un lanzamiento y decir, bueno, che, hagamos la comunicación destinada al lanzamiento y sea simplemente eso y tampoco sea algo tan grande, ¿no? Como que a veces uno piensa que la estrategia y es re pesado y no, y como que siento que lo vamos Más simple. haciendo, no sé si es minimalista la palabra, No, como sí, bueno, pero hay mucho sencillo. condimento que se le suele poner a cosas que son mucho más simples. Sí, Muchísimo condimento. Y de hecho, algo que yo trabajo mucho eh, con mis clientes es algo que yo quiero darle tanto más foco que con la comunicación a veces, es la oferta. O sea, si vos tenés una buena oferta, vas a necesitar mucho menos de comunicación, mucho menos de marketing, mucho menos de publicidad, mucho menos de claro, todo eso. Cuanto peor sea tu oferta, más de todo eso vas a necesitar. claro. ¿Entendés? Pero si tu oferta realmente es irresistible, y para que sea irresistible tenés que conocer mucho a tu nicho y entender muy bien qué ofrecerle para que sea Ujú. irresistible, no necesitas nada de lo demás. Y en tu caso tenés una audiencia tan comprometida que estoy seguro que todas esas estrategias de marketing masivas que existen ahí fuera de pagar en publicidad, no lo vas a necesitar, pero ni en Pepe, ni en Pepe, olvídate. Con call to action desde Instagram en el pie, ya vos un montón de personas te están contactando. Desde call to Sí, action en las historias, un montón te van a contactar. El trabajo va a ser buenísimo. ¿Cómo hacer para ir convirtiendo esas consultas en personas que agenden llamadas que después se conviertan en ventas? Tan simple claro, como eso. tal ¿Entendés? cual. Sí, sí, Y si sí. nosotros entendemos que es eso lo que funciona, ¿para qué vamos a involucrarnos en otros sistemas más complejos? ¿Entendés? No tiene sentido. Y es por eso Sí. que me gusta ver qué es lo que realmente funciona e ir por ahí, porque nos va a ahorrar trabajo a todos y vamos a ser más efectivos. Sí. Sí, y también esta flexibilidad de poder decirte, che, yo no quiero hacer entrevista, yo hago formulario. Y Claro. que no me juzguen. ¿Qué es lo que te Porque, funciona? ¿Qué es lo que te claro, funciona? sí, Vamos por ahí. claro. Y a ver, uno como líder de negocios creo que siempre está buscando quizás la respuesta más novedosa. Y la verdad que si algo funciona, funciona. Y para Sí, mí, eh, exactamente. Hay que seguir con eso. sí. Hasta que deje de funcionar. Sí, tal cual, o vea que algo funciona mejor. O veas que Entonces, algo funciona mejor, exacto. eh, Pifu, y pregunta, ¿y qué, por ejemplo, de todo lo que estuvimos trabajando hasta ahora, eh, mm, perdón, qué resultado pudiste conseguir así como concreto, habiendo trabajado lo que veníamos trabajando hasta ahora? Así como que veas tangible. Ya sea en tu día a eh, día, en tu bueno, semana. muchas muchas consultas y también algo que noté mucho era que, bueno, yo elevé un poco también mi cliente y empezaron no solo a llegar más clientes dispuestos a pagar, o sea, como con ese nivel de conciencia, ¿no? Que yo necesito para mi programa, sino que aquellas personas que no estaban listas, que está bien también, se pudieron como autodiagnosticar, Claro. eh, que yo necesitaba un poco eso también. Me venían personas muy principiantes y a medida que fuimos trabajando el mensaje, bueno, empezaron, de hecho, fue entrando, por ejemplo, al perfil de las personas, me empezaron a consultar y eran personas que ya estaban posicionadas, que ya, o sea, que era lo que yo quería. En Claro. cambio, quizás con no sé, en otro momento sí, eran muchas consultas de las cuales yo misma rebotaba porque no eran las personas que yo necesitaba para mi programa. Y es necesario que sea el embudo el que rebota a esas personas. Claro, Es necesario que tal hayan cual. filtros antes de que lleguen a vos que reboten esas personas. Filtros simples, obviamente. Che, escuchá, si no estás dispuesto a pagar por un programa, como decíamos antes, si no estás dispuesto a pagar por un programa que te permita que valga lo que te va a permitir llegar, ponele que tu programa esté $2.000, supongamos, que te, Claro, o sea, que si vos querés llegar a $2.000 y el programa está a $2.000, tenés que estar dispuesto a pagar $2.000, ¿entendés? Si claro, no estás tal dispuesto a cual, hacer eso, no sigas para adelante, no sigas. claro. Es así de simple. Sí. Entonces, bueno, eso, genial, genial tu respuesta, Pifo, me gustó. ¿Y Bueno. qué cosas cambiaron en tu vida? O sea, yendo más como a tu vida desde que conseguiste este resultado.
Eh, Primero que en mi día a día, o sea, vuelvo un poco a repetir lo anterior, como que realmente relajé mucho. A todo el mundo me parece que el tema de crear contenido y eso, y estar como ahí presente en las redes, genera cierta ansiedad Sí, o cierta presión sí, de coincido. estar presente, y para mí es un plus muy grande poder que por lo menos ese sea un factor que no me dé ansiedad. Todo lo contrario, estoy pudiendo ocuparme de otras cosas que quizás antes la comunicación o el crear contenido era una fuga de energía y no me estaba... De hecho, creo que hoy me estoy cuestionando varias cosas de mi negocio y estoy teniendo como el espacio y el tiempo para poder resolver o ver bien mi estrategia o trabajar más o estar más presente con mis clientes, ¿no? Sí, sí, sí. Y no es- y hay gran parte de mi tiempo que se dedicaba a pensar contenido. Yo me dedicaba así literal 1 hora a crear guiones, 1 hora a grabar, 1 hora. Era más de 1 hora. Y 1 hora a editar y una Una hora hora te publicar. programabas. Claro, ¿entendés? O sea, son 5 horas por Sí, semana real y las no, es tenía un divididas montón. por bloques para poder crear contenido y ni en Pepe llegaba a la cantidad que hoy estoy logrando con No. vos. O sea, yo lo tenía bloqueado. De hecho, el otro día abrí como un calendario viejo que yo tenía y lo disfrutaba, pero llegó un momento donde realmente sentía que me apuraba la sensación de tengo que publicar, tengo que crear contenido, tengo que... Y ahora, No, bueno, ese tremendo. espacio, de hecho, se siente un poco raro al principio porque decís, ¿y ahora qué hago? No, En sí, sí, cambio sí. ahora, de hecho, mira, más yendo a lo tangible, de 5 o 6 horas por semana que me llevaba a crear contenido, hoy le dedico literal, creo que 1 hora y media o 2 horas a grabar. ¿Por semana? eh, Y sí, porque yo tengo bloqueado los Sí. martes de 1:30 a 3 de la tarde ir al río. De hecho, me voy a las sierras o al río Y a ahí grabar grabás. 2 reels Sí. y me grabo capaz que 5 reels con los guiones que ya tengo y te los envío. Bueno, Eh, podríamos trabajar más eso, ¿no? Yo creo que podría sí. hacer más videos ahí. Más que 5 reels. Pero bueno, bien, está bueno el ejemplo porque primero el cambio es un montón de pasar de 7 horas. Agrego, pasaste de 7 horas Sí, e incertidumbre sí. a pasar a 1 hora de full. ¿Se dice certidumbre? ¿Certeza? No sé. De certeza, ponerle, de saber que lo que estás haciendo está bien, básicamente, de saber que lo que estás Sí. haciendo está alineado con tu cliente ideal y no decir estoy grabando esto en vano, ¿ok? De hecho, yo trato de aplicar mi sistema, que mi sistema es un sistema que me permite en 1 hora o menos grabar videos para 2 semanas y yo publico 3 veces por día, o sea, grabo 20 videos No, 20 igual. videos en 1 hora, ¿entendés? Pero eso es una máquina, no, Bueno, yo no. pero es Bueno, porque capaz que tengo comunico que... todos los días, Sí, sí, literalmente hace 2 años, claro, tengo facilidad en comunicar y yo ya no paso, por claro. ejemplo, por el proceso de los guiones. Yo ya los guiones no me los planteo porque ya sé cómo comunicarlo. Entonces me hago Claro, preguntas, nivel a veces le pregunto a ChatGPT, haceme 20 preguntas, yo claro, respondo a las 20 sí, sí, preguntas. Ya está, son sí. piezas de contenido, ¿entendés? Está Porque bueno eso, es mirá. así. Sí, de hecho Sí, es sí, algo que incluyo dentro del programa. ¿Cómo hacer para tener mejores ideas de contenido con la inteligencia artificial? Lo incluyo es como sí. un Yo ejercicio. tengo esto de que quizás me voy al río, como que trabajo mucho la estética, no sé si se llama la estética, pero como que lo visual también transmita esto de lo natural, del ritmo de vida que quiero transmitir, de la calidad de vida, sobre todo, que tiene que ver con mi Sí, mensaje, eh, y capaz me lleva un poco más de tiempo. sí, sí, sí. Nada, pero está bueno. Pero, Está bueno que te entiendas y que vayas como ajustando eso, pero entendiéndote a vos, ¿entendés? Entendiendo sí, cómo es que a vos te gusta generar el contenido. Porque si yo lo sí, generara en horas que estoy cansado, no podría. Yo lo genero la primera hora del lunes y claro. es obligatorio. El otro día, bueno, tuvimos una sesión el lunes, ¿no? Creo que después de tu sesión grabé las 20 piezas, literalmente. Algo así. O el otro lunes, no me acuerdo qué lunes teníamos, pero me acuerdo que habíamos agendado. Sí, yo siento Em, igual.
con el tiempo, a ver, es verdad que no hace tanto estamos trabajando y cada vez me entiendo mucho más a mí misma también, ¿no? Sí, Eh, grabando contenido, hablando, o sí, también voy viendo qué es lo que más resuena en las sí, 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 personas. 100%. Entonces, creo que eso está bueno. Posta que más allá de crear el contenido en sí, yo estoy como aprendiendo mucho hasta de oratoria, ¿no? De cómo digo las cosas, cómo comunico, porque por Claro. ahí a mí me manda su opinión y yo digo, bueno, esto capaz que de mi boca espontáneamente no saldría de esta manera, pero sí me parecía importante tomar la redacción, ponele, o los conceptos que me van diciendo, porque de esa manera que suena mejor. Y bueno, para mí es un ejercicio, ¿no? Como Obvio. Bueno, a ver, decirlo. el proceso es primero, dependiendo cómo esté tu músculo de la comunicación, pero el proceso es primero tener el apoyo de los guiones para que vos Mm, puedas asegurarte de estar diciendo todo lo que querés decir en esa pieza de tal contenido. cual. ¿Entendés? Y que vos te asegures que en los primeros 3 segundos estás diciendo un hook y que te asegures que en los últimos segundos estás con un call to action. ¿Entendés? Un Sí, llamado a la acción. Al sí, principio sí es necesario, pero una vez que ya lo hiciste 800.000 veces, ya sí, podés pasar al estado en el que estoy yo, que me hago la pregunta y ya hago eso automáticamente. ¿Entendés? claro, O sea, claro, ya lo es tenés, sí. después de haber pasado y después de haber fortalecido todo eso. Es como el gimnasio. ¿Conoces calistenia, por ejemplo? Lo que es la Sí, calistenia. Bueno, calistenia, sí, un ejercicio muy común es el muscle up, que vos tenés que hacer así y tenés que ir para arriba con la sí, barra. Pero antes tenés que sí, hacer dorsales. claro. ¿Entendés? Es como Sí, que sí, los tal guiones son cual, los dorsales. tal cual. Y después de que haces muchos dorsales, vas a poder hacer el muscle up. Y ahí te conviene hacer Sí, el muscle up. sí, Fin. Vas a poder ejercitar más. Entonces, bueno, es como lo progresivo, el ir aprendiendo de manera progresiva. ¿Sí? sí, sí, tal cual, es verdad. Sí. Pifu, ¿y dónde pensás, por ejemplo, que estarías hoy mismo si no hubiésemos empezado a trabajar juntos? Si no hubieses tomado la decisión de empezar a trabajar conmigo. ¿Dónde estaría? Y como un poco más a nivel personal, seguiría como desgastada, seguiría a veces girando en falso, ¿no? De que publicó, es como que realmente lleva mucho tiempo. Sí, Y yo creo que también una cosa es simplemente delegarte la comunicación y otra cosa es que me ayudes con la estrategia. Y creo que hoy en nuestras charlas de, bueno, vamos a comunicar según tu objetivo, ¿no? Si voy a lanzar, si quiero el BSL, me da como orden, me da mucho más orden. Si no, perdón, pero yo realmente desde que empezamos a trabajar, cuando empezamos a trabajar yo estaba como en una crisis. Pero realmente era como que mi negocio había crecido mucho, a la vez también había tomado decisiones que yo no había estado de acuerdo y realmente en ese momento yo estaba muy, muy colapsada, muy saturada. Creo que seguiría en ese estado y nuestras charlas y el apoyo, el soporte con la comunicación, la creación, todo lo que venimos trabajando, a mí me descomprimió muchísimo buenísimo. de lo que yo venía, de cómo me venía sintiendo. Espectacular. Nada, y ahora es como, bueno, nada, como me vas dando soporte con el crecimiento que yo quiero tener y la calidad de vida que quiero vivir. Espectacular. Tremendo, tremendo, Pifu. Buenísimo. Em, y por último, Pifu, última pregunta. A ver, voy a cerrar acá que está pasando un ruido por ahí enfrente. Ahí está. Em, Hay una persona que vio todo este video que acabamos de tener juntos, ¿ok? Y que llegó hasta acá, ¿sí? Y que probablemente ya esté interactuando con otros videos de otros clientes míos, pero que todavía no tomó la decisión de agendar una llamada conmigo. Que está ahí como en la duda. Que dice, no Mm, sé, voy a seguir viendo videos, a ver si entro o no entro". O capaz, bueno, o capaz ya agendó, pero está por tener una llamada conmigo. O ya tuvo la llamada conmigo y está en la duda de si entrar o no al programa. ¿Qué le dirías a claro. esa persona con esa indecisión particular que está teniendo? ¿Qué le dirías vos como desde tu experiencia, de tu lugar, ya habiendo transitado por esa misma indecisión? Eh, Le diría que lo que va a recibir no es simplemente delegar la creación de contenido, que creo que a veces es lo que más le urge a las personas,
y quizás intentan buscar, no sé, tu cliente ideal, pero quizás intentan buscar la manera más fácil y económica de delegar o un community manager o no. O sea, acá vas a trabajar en tu mensaje, en la comunicación, en aprender a llegar a esas personas que te compren. No es simplemente delegar la creación de contenido y ya, es realmente que sea, que el mensaje impacte, que ese puente entre el servicio y la comunicación, el servicio y la persona que necesita tu servicio, perdón, el puente entre tu Sí, servicio y sí, la sí. persona que lo necesita sea un puente, sí, me hice un Sí, trabalengua, que sea un puente sólido, que sea un puente agradable, ¿no? Y que también el mensaje no pierda tu esencia. Y que obviamente te van a llegar más consultas. O sea, que para mí ahí también, o sea, si bien es el objetivo, ¿no? Que lleguen más consultas, más clientes y realmente prospectos calificados, porque lo lográs con Felix, también que a veces podés conseguir el community manager, o sea, que un community manager no te va a resolver eso. O sea, acá trabajás todo, trabajás tu sí, negocio, tu mensaje, la estrategia, acompañar lo que estés lanzando o cómo quieras vender. sí. Eh, para mí o sea, conseguir resultados muchísimo más profundos que simplemente delegar la comunicación y ya. Espectacular, espectacular. Sí, y de hecho, está genial esto que mencionás porque muchas veces me dicen, che, Félix, ¿y vos que sos como un community manager? Y yo, Claro. primero te aclaro, la comunicación la vas a delegar. Toda la parte de edición, postproducción, desde que grabás hasta que se publica, está delegado. Hasta de hecho de una manera muy profesional porque trabajamos muchísimo en eso. Pero Sí, además, yo antes de eso trato de meterme mucho en tu mensaje, como te dice Pifo. Trato de entenderlo mucho, porque hasta que yo no lo entienda y hasta que mi equipo no lo entienda, vos no vas a saber, no, yo no voy a saber, perdón, cómo hacer para comunicarlo de la mejor manera para que conectes y para que realmente te dé resultados, ¿ok? Entonces, sí, es súper importante eso y yo creo también que eso es como un diferencial que nosotros tenemos, porque no todos van a estar dispuestos a entender y profundizar en tu mensaje de la manera que nosotros lo hacemos de que me mandes información claro, tuya para que yo realmente me empape de tu información y que en base a eso, con mis habilidades de comunicación, pueda entender cómo comunicarlo. ¿Entendés? claro, tal cual. Entonces, genial. Sí, sí, Espectacular, Pifu. Bueno, mil gracias, eso fue todo. claro. Si ya estás acá, ya escuchaste a Pifu, agenda una llamada conmigo si estás en esa instancia. Toma la decisión de entrar si estás todavía con con la indecisión. Y bueno, y si entras, nos vemos adentro y empezamos a trabajar en todo esto que te acaba de mencionar Pifu para que puedas mejorar tu comunicación. Pifu, muchísimas gracias, en serio. Cuando vaya por las sierras nos No, vamos a tomar unos matecitos, ojalá. dale. Y Sí. bueno, y nos vemos. Muchas gracias de vuelta. Gracias. Chau, chau.